Hola, ¿quieres saber qué son y cómo obtenemos los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral? Quédate a ver esta cápsula. Los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral corresponden a respuestas bioeléctricas que produce nuestro sistema nervioso central en respuesta a un estímulo acústico. Estos potenciales bioeléctricos aparecen durante los 6 primeros milisegundos de haber recibido un estímulo en nuestro oído y dan cuenta de la respuesta y la actividad eléctrica de cada uno de los centros nerviosos que están involucrados en el procesamiento auditivo, desde el bulbo raquídeo y hasta el mesencéfalo. Existen una serie de factores que influyen en el registro de los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral. Un grupo de estos factores son los llamados factores intrínsecos, es decir, propios del sujeto del cual obtendremos el registro. Uno de esos factores es el estado de conciencia. El ideal es que el sujeto se encuentre lo más tranquilo posible, ojalá bajo sueño fisiológico. De esa manera evitamos que el registro se contamine por ruido neuromuscular o ruido electrofisiológico. Otro factor también importante es la resistencia de los tejidos por los cuales fluirá el voltaje a registrar. El adecuado paso de la información eléctrica desde el tronco cerebral hacia los electrodos de registro es dependiente de la impedancia de la piel y por ende de la correcta limpieza que realicemos de ella previa al procedimiento. Por eso, en los puntos de colocación de los electrodos debemos realizar una rigurosa exfoliación para dejar esa piel lo más permeable posible al paso de esos pequeños voltajes que produce el tronco cerebral y de esa manera obtener un registro de calidad. Como referencia, la impedancia ideal debe ser inferior a 5 kΩ en cada electrodo individual y no debe superar los 2 kΩ interelectrodos. Otro grupo de factores que están asociados al registro de los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral son los factores extrínsecos, y estos pueden estar vinculados tanto al ambiente como al procedimiento en sí. En relación a los factores vinculados al ambiente, debemos siempre controlar la estática de la habitación por un lado, las señales de radiofrecuencia emitidas por teléfonos celulares y sistemas Bluetooth y el sobreconsumo eléctrico en el tendido al cual está conectado el equipo que estamos utilizando, puesto que estas variables pueden distorsionar las respuestas que estamos registrando a través de los electrodos que colocamos al usuario. Y por último, tenemos los factores extrínsecos vinculados al procedimiento en sí. Estos se relacionan directamente con los parámetros de programación del equipo que utilizaremos para obtener estas respuestas evocadas de tronco cerebral. Uno de estos parámetros tiene que ver con el tipo de estímulo. En potenciales evocados auditivos contamos con diversos tipos de estímulos acústicos para obtener respuestas. Sin embargo, hay dos que se han configurado como los mejores. Uno de ellos es el estímulo tipo clic. El estímulo tipo clic se caracteriza por ser un estímulo acústico breve que provoca la respuesta de una zona específica de la cóclea, de un ancho de banda determinado que generalmente se ubica entre los 2000 a los 4000 Hz, pero su mayor utilidad, más allá de lo audiológico, es lo neurológico, puesto que provoca respuestas fuertes y robustas de la gran mayoría de las ondas de los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral. Por lo tanto, para un análisis de neurolatencia y posterior diagnóstico neurológico, el ideal es seleccionar el estímulo tipo clic. Por otro lado, el estímulo tipo chirp es un estímulo acústico novedoso, que provoca la reacción de una amplia porción de la cóclea de una manera bastante rápida. La membrana basilar puede oscilar entre los 250 a los 8000 Hz como un todo, o podemos utilizar también chirps específicos en frecuencia. La ventaja del estímulo tipo chirp es que provoca una exposición de la onda 5 mucho más amplia en relación a las otras ondas del tronco cerebral y sin mayor desfase temporal como ocurre con el estímulo tipo clic. Por otro lado, para poder evidenciar el umbral auditivo, el ideal es poder seleccionar un estímulo tipo chirp. Otro parámetro importante es la velocidad de presentación de los estímulos. El ideal es utilizar un rate o una tasa de velocidad baja si quiero realizar un análisis neurológico de alrededor de 11 estímulos por segundo y una velocidad alta para el análisis audiológico, es decir, entre 20 a 40 estímulos por segundo. Otro factor importante es el número de promediaciones. Un solo estímulo provocará una sola respuesta y por lo tanto esa respuesta va a ser casi imperceptible, porque recuerden que estamos hablando de voltajes bastante pequeños y que deben ser amplificados alrededor de 100.000 veces para poder recién observarlas.
Pero otra manera de poder evidenciarlos claramente es enviando un gran número de estímulos y promediando ese gran número de respuestas que estarán llegando de vuelta. Esto favorece eliminar el ruido electrofisiológico y o neuromuscular y potenciar la señal principal que estamos captando. Se utilizan alrededor de 2000 estímulos y por lo tanto 2000 promediaciones para los potenciales de tronco cerebral. Los filtros también son importantes, en este caso los filtros pasa alto y pasa bajo. El filtraje de las respuestas neurológicas que estamos obteniendo nos va a permitir eliminar el ruido electrofisiológico y el ruido neuromuscular que tienen frecuencia baja con la aplicación de filtros pasa alto. Incluso podemos atenuar las distorsiones que pueden ser generadas por variaciones de voltaje del tendido eléctrico, el ruido eléctrico del computador o del preamplificador del equipo de potenciales evocados que estamos utilizando. Todos ellos de frecuencia alta utilizando filtros pasa bajo. Para la preparación del usuario utilizaremos una gasa para generar arrastre en la piel junto con un exfoliante. Si no se cuenta con exfoliante, se puede utilizar la gasa empapada en agua. Una vez preparada la piel, procederemos a colocar los electrodos, que en este caso vemos electrodos de tipo desechable, y en caso de que no se logre una buena impedancia, podemos humedecer un poco la zona o agregar un poco de pasta electroconductora. Vamos a poner especial cuidado en los puntos de colocación de los electrodos. Tenemos el electrodo de referencia que va en la mastoides derecha o negativo, otro electrodo de referencia que va en la mastoides izquierda, también de polaridad negativa, un electrodo llamado activo o positivo que va puesto en el vértex y un electrodo de tierra que va puesto en la frente baja. Procedemos a colocar los electrodos uniéndolos con las tenazas que podemos ver ahí a cada uno de los conectores para quedar preparados para la colocación en el usuario. Una vez que los electrodos ya han sido puestos al usuario en los puntos de colocación que mencionamos anteriormente, se debe verificar la impedancia con el indicador, procurando que la impedancia siempre se ubique entre 0 a 5 kΩ como máximo para cada uno de los electrodos y con diferencias no mayores a 2 kΩ entre cada uno de esos electrodos. La estimulación puede ser realizada con fonos de inserción como los que estamos viendo a continuación o con fonos circunmaurales. En cualquiera de los casos, ambos transductores deben estar calibrados para el equipo que vamos a utilizar. En este caso vamos a ver los auriculares de inserción 3M Airtone, para lo cual debemos colocar un adaptador en esta pequeña manguerita que viene desde el parlante. Luego del adaptador procedemos a colocar una oliva o un AirTip acorde al tamaño del conducto auditivo del usuario. Una vez preparado todo, procedemos a colocarlo al usuario. Estos auriculares de inserción cuentan con una pequeña tenaza o pinza para poder colocarlo en la ropa del usuario y de esa manera no se caigan por el peso y saquen la manguerita con la oliva desde el conducto del usuario. Una vez que hemos colocado los elementos que utilizaremos para el examen, verificaremos su posición. Hemos colocado el auricular de inserción en el CAE, los electrodos, especialmente muy bien separados el activo del electrodo de tierra para que no formen un solo campo, y los electrodos de referencia, los negativos, para el lado izquierdo y para el lado derecho. Importante mantener la zona bien despejada, ojalá los cables no enrollados y en su posición. Luego revisamos el setup del equipo para ver los parámetros de programación. En primer lugar, el tipo de estímulo que lo hemos seleccionado en Chirp, con una polaridad de tipo alterna, una velocidad de presentación de 45 estímulos por segundo, es decir, una velocidad rápida, el auricular que utilizaremos, en este caso fono de inserción, para ambos oídos, el número de promediaciones en 2000, las intensidades de estimulación 80, 60, 40 y 20 decibeles,
y el filtraje para eliminar los artefactos eléctricos, electrofisiológicos o neuromusculares. Luego estamos listos para tomar la muestra siempre y cuando el usuario esté tranquilo o dormido. Una vez obtenida la muestra, ya contamos con las curvas que vamos a poder analizar tanto en latencia como en amplitud, ubicando los 3 pics más importantes como son la onda 1, 3 y 5 y el umbral auditivo en base a la última intensidad a la cual se evoca onda 5. Las utilidades clínicas que presentan los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral son variadas, y qué mejor que escucharlo de una destacada audióloga clínica, como es Marcia Núñez, fonoaudióloga del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital San Juan de Dios de Santiago, magíster en audiología de la Universidad Andrés Bello. Hola a todos y todas, me llamo Marcia Núñez, soy fonoaudióloga y trabajo en el Hospital San Juan de Dios del Servicio de Otorrino aquí en Santiago, en la unidad de audiología. Trabajo aquí hace alrededor de 22 años, pero ya llevo trabajando en el área de audiología alrededor de 31. Así es que he realizado durante muchos años el examen de potenciales evocados auditivos de tronco. Principalmente, por lo menos aquí en el hospital, se utilizan en niños principalmente y en algunos adultos. En los niños, cuando, por ejemplo, se ha realizado el screening universal y algunos de esos exámenes salen alterados y luego al repetirse vuelven a salir alterados y deben ser entonces corroborados con un examen clínico para poder determinar si realmente hay presencia de hipoacusia, como lo exige la guía GES. También en niños que, por ejemplo, son un poco mayores, pero no se condicionan para una audiometría convencional de juego, que, por ejemplo, un niño de menor de 3 años, por ejemplo, que no logra concentrarse, no logra poner atención y responder ante los estímulos sonoros en forma consistente, ya en forma que a nosotros nos permita estar seguros que lo que está respondiendo realmente es real. También en niños un poco mayores, pero que a lo mejor tienen algún déficit intelectual y que en el mismo caso anterior no les permite comprender las instrucciones del examen, no les permite poner la atención necesaria que se necesita para poder responder más fidedignamente a este examen. Niños que a lo mejor por su estado de salud no les permite estar mucho rato poniendo atención o, por ejemplo, un niño que esté hospitalizado porque se ha hecho una quimioterapia, porque se ha hecho una operación que puede implicar que su estado general esté bastante alterado y esté medio adormilado o necesite estar siempre acostado por mucho tiempo y se necesite evaluar su audición. Pero eso ya son casos muy puntuales. En general, el potencial evocado auditivo es para la población más pequeña, menor de 2 años generalmente. Y en los adultos se puede utilizar en varias situaciones, lo cual no siempre es posible debido a que este examen no es tan rápido de hacer, requiere un equipo obviamente especial, pero además porque uno va a priorizar en el adulto el realizar una audiometría convencional, ¿cierto? Si a esta audiometría la persona no contesta en forma consistente porque a lo mejor es un simulador que quiere hacerse pasar porque está escuchando mal, porque quiere sacar alguna ganancia de cualquier tipo, uno va a tratar de
repetir esta audiometría unas 2 o 3 veces, tener entonces resultados seriados, lo que nos permitiría darnos cuenta si esa audiometría es constante y la pérdida es similar en todas esas evaluaciones. Cuando esto no sucede y uno clínicamente se da cuenta que la persona escucha bastante mejor a lo que está respondiendo, podría ser entonces utilizado el potencial evocado, ya que al ser un examen objetivo no necesitamos de la colaboración en las respuestas, solo necesitamos que la persona esté tranquila, con ojos cerrados, ojalá durmiendo, para que esté mucho más relajado realizándose el examen. Así que en el caso de los simuladores sería un buen elemento. En otro momento también que se puede utilizar con los adultos, que no es tan común porque por suerte este tipo de patología neural no es tan común, es cuando la persona presenta un neurinoma del acústico, en donde podríamos hacer un análisis neurológico de las características que presentan las ondas a 80 decibeles cuando recién se comienza a hacer el examen de potenciales, ¿ya? Donde se hace el análisis neurológico. Sería ahí provechoso poder analizar cuáles son los interpic que podría estar alterado, no estar dentro de los límites normales cuando pudiéramos estar en presencia de este neurinoma del acústico. Y en otras ocasiones también, al igual que en los niños, por ejemplo, una persona adulta que tenga un déficit intelectual, una persona adulta que haya tenido, por ejemplo, un accidente cerebrovascular y haya quedado con una dificultad en la comprensión del lenguaje y no comprenda las instrucciones del examen convencional, que es la audiometría, también se podría utilizar para obtener información en cuanto a cómo está su estado auditivo. Bueno, eso es alguna de las situaciones en las que podemos usar el potencial evocado auditivo de tronco. Que estén muy bien. No menos importante es la información que aportan los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral para el estudio de las alteraciones del procesamiento auditivo. Al respecto, escucharemos a la audióloga Mariana Medel, destacada investigadora y académica de diversas universidades a nivel nacional, magíster en audiología de la Universidad Andrés Bello y que desarrolla su trabajo clínico en el ámbito del procesamiento auditivo. Hola, ¿sabían ustedes la importancia que tiene el solicitar o el que te lleguen exámenes de potenciales evocados de latencia temprana en el procesamiento auditivo? Bueno, tiene muchísima importancia. ¿Y por qué? Sabemos que el potencial evocado evalúa nervio auditivo y entra a tronco cefálico. Y dentro del tronco cefálico existen estructuras importantísimas cuando hablamos de procesamiento auditivo. Por ejemplo, llega la información, ¿cierto? Nervio auditivo, llega a la primera estructura, núcleos cocleares. Los núcleos cocleares cumplen una función importantísima de poder anular el ruido de fondo, figura fondo auditivo. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos una música fuerte o hay mucha gente hablando alrededor, ¿qué hacemos? Nuestros núcleos cocleares anulan el ruido de fondo para nosotros poder concentrarnos con la persona que nos está hablando, ¿cierto? Por lo tanto, es una función importante. Y si el potencial evocado me indica que hay alguna latencia aumentada en esa estructura, algo me está indicando. Después pasamos a complejo olivar superior, que junto con el menisco lateral es como todo un área que está involucrada en la localización y lateralización del sonido. Proceso importante al momento de detectar el ruido de dónde proviene, que en muchas ocasiones es indispensable al momento de tomar decisiones, por ejemplo, un adulto mayor si tiene que cruzar o no cruzar la calle, de dónde proviene el sonido para que no lo atropellen. Entonces, si se dan cuenta, esos procesos que están en tronco cefálico me dan una información importantísima al momento de que me llega el paciente. Si yo veo que las latencias de las ondas están aumentadas o los interpeak
también están aumentados, alterados o no existen, me entrega una información valiosa al momento de yo poder llegar a un diagnóstico para hacer un diagnóstico integral del paciente. Con toda esta información hemos terminado este recorrido por los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral, desde el bulbo raquídeo y hasta el mesencéfalo. Espero verlos en una nueva oportunidad y que esta información les haya servido. ¡Hasta pronto!